¿Qué tal, chiquillos? Bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos una nueva semana, otra vez más junto a ustedes a través de esta vía online, ¿cierto? Con esta clase, que es un compacto de lo que vamos a ver durante esta semana en lenguaje y donde nos vamos a enfocar principalmente al trabajo que tiene que ver con el género narrativo. Volvemos nuevamente al estudio, ¿cierto?, de la narrativa y nos vamos a dedicar a trabajar durante esta semana dos aspectos importantes. Uno que tiene que ver el tema de la narración y la mirada del narrador frente a la historia, y también nos vamos a dedicar a trabajar el concepto que tiene que ver con los indicios, ¿ya? Los indicios y los datos que el narrador nos va dando a través de su relato, y que tienen que ver también un poco con aquellas estrategias, ¿cierto? Aquellos recursos narrativos que se utilizan en el momento de trabajar un cuento. Así que nosotros nos vamos a dedicar esta semana a los elementos narrativos. Algunos de los elementos narrativos ustedes ya los conocen, ¿cierto? Ya los hemos visto en años anteriores, pero nos vamos a centrar en esos dos específicamente esta semana, ¿cierto? Y para eso quiero invitarlos a que trabajemos con alto ánimo, ¿cierto? Con alto entusiasmo en un aspecto que ustedes ya han conocido, que tiene que ver con lo que significa el narrador. ¿Ya? Vamos a recordar ese concepto. Yo sé que ustedes lo saben, ¿cierto? Y lo manejan de alguna forma, y quiero que también ustedes hoy día lo recuerden. Así que tengo aquí una diapositiva que quiero compartir con ustedes para esta clase. Muy bien, chiquillos. Como les decía adelante, ¿cierto? Nos vamos a centrar esta vez en el concepto de narrador. Vamos a recordar algunos conceptos que ya estuvimos viendo y algunos ejemplos para que no se nos olvide y lo podamos aplicar a nuestro trabajito que hoy día vamos a entregarles a ustedes para que trabajen con un texto que aparece en su libro de lenguaje. Los tipos de narradores, como ustedes ya mencionan, ¿cierto? Y lo sabemos, existen dos categorías, ¿cierto? El que nosotros denominamos narrador heterodiegético, aquel que no participa en la historia, ¿cierto? El que está fuera de la historia, que es un observador externo. Y aquí lo sintetizamos un poquito, ¿ya? Esta imagen también aparece en su libro de lenguaje, así que ahí lo pueden, si no lo entienden así, lo pueden volver a leer en el libro de lenguaje o repasar esta diapositiva que yo también después se las voy a subir al Classroom para que la revisen, ¿ya? Tenemos entonces en estas dos categorías, o mejor dicho, en esta categoría, el narrador heterodiegético, recuerden, los que están fuera del relato, no participan de la historia. El narrador omnisciente, ¿cierto? Que ya sabemos la definición general, el que todo lo sabe, lo reconocemos porque reproduce el pensamiento, reproduce las emociones, la interioridad de los personajes. ¿Ya? Esa es una clave para poder reconocerlo. En cambio, el narrador que es objetivo, ¿cierto? Nosotros nos podemos dar cuenta que es aquel que tiene menos conocimiento. También se le llama justamente un narrador de conocimiento relativo, porque no lo conoce todo, y una manera de reconocerlo es cuando él habla, ve lo que está pasando, ¿cierto? Lo relata, pero no es capaz de ingresar en la interioridad del personaje. O sea, él no nos revela a nosotros qué está pensando Juanito, Pedrito, ni lo que está sintiendo. Él relata en tercera persona, ¿cierto? Desde fuera la historia, pero tampoco participa en la historia. Aquí yo les puse un ejemplo, ¿cierto? Que lo podemos observar, ¿ya? Y que quiero que lo compartamos. No sé si lo puedo achicar un poquito esto ahí. Perfecto, ahí sí. Muy bien, entonces aquí dice claramente un ejemplo de narrador de conocimiento relativo. Menudeando el paso y saltando sobre los obstáculos que hallaba en su camino, la Nela se dirigió a su casa, que está detrás de los talleres de maquinaria. ¿Se dan cuenta? El narrador aquí está observando lo que está haciendo esta protagonista, ¿cierto? Nela, que se llama Marianela. Ustedes pueden ver abajo, ¿cierto?, la referencia al libro, ¿cierto? Marianela de Benito Pérez Galdós. Entonces, en este texto, en este fragmento que ustedes pueden ver aquí, solamente aparece el narrador contando lo que ve de esta niña llamada Nela. Y él tampoco aparece en el relato, es un observador, ¿ya? Y tampoco nos dice lo que siente Nela en el momento en que está saltando ahí, dice, por encima de los obstáculos, como aparece ahí en el ejemplo. Luego, ya tenemos los narradores llamados homodiegéticos, que son los que están dentro del relato, sí participan en la historia. Y como ustedes pueden darse cuenta aquí en el esquemita, ¿cierto? Existen dos también, narrador testigo y narrador protagonista, ¿ya?
son narradores que están dentro de la historia y que pasan a ser personajes del relato. Obviamente ahí su función también va a ser distinta, porque o bien van a ser protagonistas, como bien dice aquí, o bien van a ser testigos. En pocas palabras, ¿cierto? El testigo observa lo que hace el protagonista, ¿ya? Observa lo que hace el personaje principal y no es el que realiza la acción, sino que relata la acción de este otro personaje. En cambio, el protagonista sí realiza la acción, ¿ya? El protagonista sí, y hay una característica muy interesante del narrador protagonista que tiene que ver con que él narra en primera persona. Acuérdense siempre del yo, ¿cierto? En primera persona gramatical. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Yo creo que recuerden, por ejemplo, esto donde dice un narrador protagonista: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera. Se dan cuenta que la utilización de la primera persona, yo vine a Comala, ¿cierto? Este es un claro indicio de que estamos frente a un narrador que está dentro de la historia, ya que está como protagonista del relato, ¿ya? A diferencia de lo que vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, que a lo mejor se recuerda a ustedes, lo vimos el año pasado, el asalto al Lomitón, ¿cierto? Asalto al Lomitón. Y si lo leemos, ¿cierto? Este microcuento dice: estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso: deme un churrasco con papas fritas ahora. Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Si nos detenemos ahí un momento, está claro en este microcuento que el relato gira en torno a este hombre que entra al local del Lomitón, ¿cierto? Es un hombre sucio y harapiento. Se cuenta la historia de él. ¿Y quién la cuenta? Un narrador que también estaba en el local, porque dice: estaba comiendo un churrasco. ¿Ven? Eso nos da el indicio de que está dentro del relato este personaje que es testigo de la historia y cuyo protagonista, como lo ven acá ustedes, es este hombre que entra al relato, ¿ya? Al local. Entonces, en estos elementos nosotros tenemos que fijarnos, ¿cierto?, para poder analizar al tipo de narrador. Siempre, y aquí aprovecho también de avanzar un poquito en lo que nos convoca ahora, siempre tiene que ver esto con el tema del análisis crítico del texto, ¿ya? Y sobre eso quiero hablarles, así que pongan atención a lo que les voy a dar a continuación para que escuchen y se acerquen después al análisis que vamos a ver. Muy bien, chiquillos, lo que les quería contar para continuar con nuestra clase de narrativa, ¿cierto?, va más que nada hacia el aspecto del análisis y cómo nos enfrentamos nosotros a un texto narrativo, ¿cierto? Y en función de eso, en realidad, nuestra actitud es una actitud crítica, ¿ya? Y eso es lo que les voy a pedir a ustedes cuando nos enfrentemos al tema del análisis del cuento que vamos a leer para esta semana, ¿cierto? Y tiene que ver principalmente con cómo yo me enfrento a los textos, ¿cierto? El lector tiene que ser un lector crítico que desmenuce, ¿cierto? Desmembre todas las partes que contiene un texto, y para eso hay varios elementos que ya manejamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo me enfrento a un texto, saber a qué tipo de texto me enfrento, ¿cierto? Un texto literario, y si es literario, a qué tipo de género literario. ¿Qué contiene un texto literario? Sabemos que tiene personajes, sabemos que tiene narración, sabemos que tiene un narrador, sabemos que tiene acontecimientos, ¿cierto? ¿Qué acontecimientos pasan? Hacerle, por ejemplo, preguntas al texto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará después? Anticiparnos, ¿cierto? Prejuiciar el texto también es una buena actitud, es decir, ¿qué irá a pasar? Yo creo que va a pasar esto. Entonces, a medida que vamos leyendo, se van comprobando esos prejuicios o no, o se van negando, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros también actuemos y trabajemos de manera activa como lectores, no solamente como receptores, sino que también vayamos cuestionando y vayamos preguntando: oye, ¿por qué este personaje hizo esto? ¿Ya? ¿Cuáles son los ambientes donde se desarrolla la acción? ¿Ya? ¿Por qué el actor, por qué el personaje hizo o pensó de esta manera o piensa de esta manera, ¿cierto? Todos estos elementos a nosotros nos sirven para hacer una lectura crítica, subrayar las ideas principales, aquellas ideas que nos suenan, que algún parlamento, algún diálogo que dijo el personaje, dijo: oye, interesante lo que dijo el personaje aquí,
Todo eso a mí me sirve para la lectura. Y yo quiero con eso invitarlos a que hagamos el trabajo que viene a continuación, ¿ya? Y para eso quiero invitarlos a que escuchen un tema musical, ¿ya?, que nos va a referir parte del contexto del cuento que vamos a leer. Recuerden que la temática de esta unidad tiene que ver con el exilio, la migración. Y como bien sabemos todos que el exilio, ¿cierto?, es la salida involuntaria de una persona de un determinado país, ya sea por razones políticas, ¿cierto?, por razones militares, ¿cierto?, pero principalmente son por razones políticas, ¿ya? Realmente por inestabilidades de los gobiernos, ¿cierto?, se recurre como castigo al exilio. Y nuestro país obviamente también lo vivió, ¿cierto?, en el tiempo del régimen militar, donde muchas personas abandonaron nuestro país en forma involuntaria, fueron sacados, muchos de ellos desde sus casas a altas horas de la noche, muchos de ellos tomados detenidos en sus trabajos, incluso profesores y alumnos de universidad de la época, sacados directamente desde el aula y llevados, puestos en un avión y expulsados del país. Ese es el exilio, que es involuntario porque nadie quiere alejarse, ¿ya?, de un país a la fuerza. Entonces, me gustaría que nos preguntaran, como para acercarnos un poco a esta temática, ¿cómo será el volver después de un largo tiempo a una nación? ¿Cómo será salir y no poder volver? Pensando, por ejemplo, que quedan tus familiares aquí, ¿cierto? Que quedan tus familiares, a lo mejor queda tu papá, tu mamá, tus hermanos, un amor se queda en un lugar y tú tienes que salir obligadamente y no lo puedes volver a ver. Los hijos, si nos ponemos en la posición de los padres. Yo quiero invitarlos a que escuchemos un tema que se llama Vuelvo, del grupo Inti Illimani, y ese tema que vamos a escuchar, ustedes lo puedan asociar al cuento que van a leer. ¿Les parece? Yo les voy a decir qué cuento, mientras tanto quedémonos escuchando este videito que les pongo acá de la canción Vuelvo de Inti Illimani. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura,
Vuelvo en alma y vuelvo en hueso a encontrar la patria pura al fin del último beso. Muy bien, ahí teníamos una canción que tiene un fuerte sentimiento de reencuentro, ¿cierto? De poder volver a la patria, de poder volver a la nación. Y eso un poco quiero que lo tengan bien presente y lo podamos contemplar en lo que vamos ahora a trabajar con el relato que viene a continuación, ¿ya? El relato que ustedes van a trabajar es el relato que aparece en la página 133 hasta la 136 de su libro de lenguaje, que se llama Año Nuevo en Gardner, ¿ya? Y que es escrita por José Miguel Varas, un periodista, que ya no está con nosotros, un periodista que vivió gran parte de todo lo que es este proceso militar que vivimos nosotros también en el año 73, ¿ya? Entonces, Año Nuevo en Gardner tiene que ver con esta temática que estamos trabajando, la temática del exilio. Entonces, una de las primeras preguntas que vamos a trabajar es la siguiente. Yo se las voy a poner, atención, en Classroom, se las voy a poner además en un formulario para que ustedes lo contesten y lo envíen por Classroom sus respuestas, ¿ah? Así que nada tiene que mandarme al correo, solamente por Classroom me mandan la respuesta en el formulario que les voy a juntar en la parte de trabajo en clases. Les voy a poner ahí análisis o lectura del cuento Año Nuevo en Gardner, página 133 de su libro de lenguaje. La primera pregunta va a ser: relacione la canción que acabamos de escuchar con el cuento. ¿Qué relaciones hay? Semejanzas, diferencias, en algunas cosas se dice esto, en algunas se dice esto otro. Puede ser semejanza o diferencia en los temas que se tratan, puede ser semejanza o diferencia en los personajes que aparecen en la canción y en el cuento. A lo mejor semejanza o diferencia en las ideas que se plantean en estos dos productos, tanto en la canción como en el cuento. Ahí ustedes van a tener que hacer trabajo de relacionar. Esa es la primera pregunta, relacionar el cuento con la canción. La canción se llama Vuelvo, del grupo Inti Illimani. La segunda pregunta: ¿qué tipo de narrador aparece en este cuento? ¿Qué tipo de narrador aparece en este cuento y por qué? Explique, ¿ya? ¿Son heterodiegético, homodiegético? ¿Cuál de ellos y por qué? Con ejemplos, póngame usted, ¿ok? La primera pregunta, puede usted decirme 3 semejanzas y 3 diferencias. En esta otra, decirme qué tipo de narrador y por qué es ese tipo de narrador que está presente, ¿ok? Y por último, ¿qué produjo en la protagonista, qué produjo en Helga Schmidt el cambio de itinerario que le hicieron cuando iba viajando? ¿Qué le produjo? ¿Ya? Una pregunta ahí que tiene que analizar y relacionar e interpretar. Entonces, ojo ahí. ¿Qué le produjo a Helga Schmidt el cambio en el itinerario de vuelo que aparece ahí en el cuento que se llama Año Nuevo en Gardner? ¿Ok? Ya pues, chiquillos, esta es la actividad para esta semana. Recuerden, estamos metiendo en el mundo narrativo. Cuando nos veamos en Zoom vamos a trabajar también otro aspecto de esto y que quiero que también lo sigan, ¿ok? Que les vaya muy bien, chiquillos. Yo sé que ustedes pueden, así que espero las mejores respuestas en esta actividad. Y de las otras actividades que ya hemos ido pasando, nos conversamos la próxima vez que nos veamos a través del Zoom. Que estén muy bien, cuídense mucho y yo los voy a estar esperando, acuérdense, en Zoom la próxima vez. ¿Ok? Que les vaya muy bien.